los modelos de atención integrada, es decir, el hecho de que tengamos la oportunidad de trabajar en equipo, que no sea como hace unos años, que solamente teníamos unos médicos allá en un consultorio, que eran los que formulaban los medicamentos, sino que hoy en día trabajamos en equipos integrados. Ustedes, quienes sean pacientes del Instituto Neumológico, conocen todo el equipo de los programas especiales, especialmente pues, rehabilitación pulmonar, hipertensión pulmonar, y saben que no solamente están los médicos, las rehabilitadoras, sino que hace parte también las psicólogas, la nutricionista, la enfermera, las gestoras, las mismas personas que les ayudan de pronto a asignar las citas, a conseguir las citas, a confirmar. Todo esto es un equipo integral. Y algo muy importante que se ha venido fortaleciendo con los años son las organizaciones de los pacientes. Y en hipertensión pulmonar esto es algo que le ayuda muchísimo a la misma buena evolución de la enfermedad. El hecho de que los pacientes hoy en día se organicen, estén atentos a sus derechos, también a sus deberes obviamente, pero a sus derechos. Esto ha hecho que hoy en día la enfermedad pues tenga otra cara. Y entonces pues este es el éxito que hemos tenido afortunadamente en los programas de atención en hipertensión pulmonar. Quiero contarles un poquito de mi percepción desde mi vivencia en la hipertensión pulmonar. Yo me gradué en el 2010 y de neumóloga, y una de las primeras tareas que me pusieron en la institución donde yo trabajaba era que ayudara a organizar un protocolo para aplicación de un medicamento subcutáneo, es decir, en la pielecita del paciente, pero había que hacer como una dosificación, lograr tener una buena dosis del medicamento en un tiempo determinado. Algo que parecía sencillo y que para uno como estudiante todavía, digamos, es algo pues fácil y que estamos acostumbrados a hacer, terminó siendo muy difícil, y lo que me encontré era con barreras relacionadas con temor por la seguridad del paciente al enfrentarlo a una nueva droga, un nuevo medicamento. Eso quiere decir que de parte del equipo médico y del equipo de salud todavía teníamos temor en esa época de utilizar nuevos medicamentos, y obviamente de parte de los pacientes decirles que les íbamos a poner un medicamento que apenas estaba empezando a utilizar era una cosa muy difícil. Hoy en día obviamente eso ya no existe, ya tenemos mucha experiencia, y pues tiene el equipo de hipertensión pulmonar mucha experiencia en este sentido. Pero por otra parte está la parte humana, la experiencia desde el punto de vista humano. Yo tuve la oportunidad de tener también en esa época una paciente de hipertensión pulmonar con la que compartíamos las añoranzas que tiene uno como mujer en unas determinadas edades. Entonces teníamos más o menos la misma edad, teníamos niños pequeños, teníamos en la cabeza todo eso que uno anhela cuando uno tiene niños pequeños, pero con la diferencia de que ella tenía el diagnóstico de hipertensión pulmonar y tenía casi que una sentencia de decir no sabemos mañana qué va a pasar. Y esta mujer a mí me enseñó que hoy en día, que además está obviamente viva y activa en una de las asociaciones de pacientes, me enseñó que no hay que rendirse. A veces nos ponemos títulos, nos ponemos como barreras y nosotros mismos decimos no puedo hacerlo porque es que tengo tal cosa, no puedo hacerlo porque me dijeron tal cosa, mejor no hago esto porque yo no sé si mañana voy a estar vivo. Ninguno lo sabemos. La vida es el día a día, la vida es lo que compartimos con nuestras familias. Esta persona me enseñó a mí, y hoy en día pues es una gran amiga, que uno ve su futuro reflejado en sus hijos, ve su futuro y lo único que le importa es eso, el bienestar de sus hijos, de su familia, y eso es en lo que uno tiene que pensar. Tenemos que ser felices cada día, aprovechar cada momento que tenemos, porque realmente eso es lo que tenemos, esta vida y lo que podemos compartir con nuestras familias. Nuestros grupos multidisciplinares han permitido que los tratamientos hoy en día no sean de una sola persona, como les mencionaba. Trabajamos todos en conjunto. Y algo muy importante en nuestro caso es que hemos adoptado, como en muchos otros sitios, estos esquemas o modelos de salud que son centrados en la persona. No son centrados en el paciente o en la enfermedad, sino en la persona.
la persona que convive con la enfermedad, esa persona tiene una familia y esa persona vive en una comunidad. Y eso es lo que buscamos atender desde estos programas integrales, donde no solamente nos damos cuenta de lo que le está pasando con su enfermedad, sino de su entorno, las barreras que puedan tener para acceder a los tratamientos y poderles ayudar precisamente con esto. Y dentro de esto está la rehabilitación pulmonar. Hoy en día la rehabilitación pulmonar es la piedra angular, es decir, es lo más importante, o el centro más bien, del tratamiento de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Eso es lo que hemos pretendido hacer en el Instituto Neumológico del Oriente. A partir del programa de rehabilitación pulmonar y sus componentes de rehabilitación, poder lograr dar una mejor atención para lograr mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, de sus cuidadores y obviamente de todas las personas que están alrededor. Y en esto es muy importante que contamos con profesionales de salud entrenados. Ese último puntico de los profesionales de salud, ¿qué más entrenado, por ejemplo, que poder nosotros contar con el doctor Juan Fernando Carvajal, que lidera el grupo, que es un cardiólogo entrenado específicamente en hipertensión pulmonar? Eso es algo que hace 15 años no existía. Pocos centros en el mundo tenían personas entrenadas y pocos centros en Colombia cuentan con esa fortuna. Y finalmente les quiero compartir esto, es una fotografía precisamente del doctor Juan Fernando Carvajal recibiendo un premio en un congreso internacional. Este premio es por el modelo de atención que tenemos nosotros en el Instituto Neumológico del Oriente. El hecho de que se observen tan buenos resultados con los pacientes lo hizo merecedor precisamente de que le dieran esa distinción. Quiero finalmente que todos les demos un aplauso a las rehabilitadoras, donde yo veo allá a mis rehabilitadoras, por favor pónganse de pie un momentito, porque les queremos dar un aplauso por toda esa labor que ustedes hacen. Así es que muchas felicitaciones. Y también quiero que se pongan de pie los pacientes que conviven con hipertensión pulmonar que están hoy acá, por favor. Y nosotros, yo de corazón de verdad, les doy un aplauso porque ustedes son los guerreros. Bueno, damos entonces inicio a este curso y esperamos que aprendan mucho y que obviamente nos sigan acompañando en esta familia Instituto Neumológico. Lo importante es conocer que la vasculatura pulmonar, es decir, los vasos sanguíneos que se encuentran en los pulmones, son unos vasos que responden, o sea que toleran una gran cantidad de sangre, una gran cantidad de volumen, pero ellos no tienen muchos cambios en la presión, es decir, tienen una gran capacitancia y una gran tolerancia. Cuando hay hipertensión pulmonar, es decir, esta presión a nivel de la circulación de la sangre en los pulmones se aumenta, progresivamente va produciendo unos cambios en esos vasos sanguíneos, ya que eso no es algo normal, y posteriormente eso empieza a producir un efecto hacia atrás que lleva a tener complicaciones del corazón del lado derecho. Existen diferentes definiciones y anteriormente, digamos, se valoraban unos valores un poco mayores para definir presión pulmonar a nivel de los pulmones, de los vasos sanguíneos pulmonares como normal. Sin embargo, pues ya se ha estudiado que la presión normal a nivel de los vasos pulmonares es de aproximadamente 14 milímetros de mercurio. Y teniendo en cuenta esto, en el 2018 se hizo una nueva definición que, como los valores tuvieron una disminución, se logra actuar más tempranamente, buscando más activamente a los pacientes para poder empezar tratamientos más tempranos y mejorar el pronóstico de la enfermedad. En general, la hipertensión pulmonar es una condición hemodinámica, es decir, no es una enfermedad única, sino que es una elevación de la presión a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares que puede estar relacionada con múltiples etiologías, es decir, múltiples causas. Afecta tanto a adultos, también afecta a población pediátrica, incluso uno de los grupos de riesgo con mayor presencia de esto son los recién nacidos, incluyendo los niños prematuros.
De forma global, a nivel mundial, aproximadamente el 1% de la población, es decir, pocas personas, es una enfermedad de poca prevalencia, presentan hipertensión pulmonar. Existen diferentes grupos de hipertensión pulmonar, es decir, diferentes tipos de enfermedades que llevan a hipertensión pulmonar y se han clasificado en unos grupos para nosotros establecer pronóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes. En los adultos, la gran mayoría de los pacientes obedecen al grupo 2, es decir, enfermedades propias del corazón del lado izquierdo que de forma secundaria afectan la circulación de los pulmones. También enfermedades del grupo 3, es decir, personas que tienen enfermedades de los pulmones, como la enfermedad pulmonar obstructiva u otras enfermedades propias de los pulmones y que de forma secundaria afectan los vasos sanguíneos de la circulación pulmonar. En los niños, la prevalencia de hipertensión pulmonar, por lo menos en el Reino Unido, es de 2.2 casos por millón. O sea, de cada millón de personas, 2 niños tienen hipertensión pulmonar, es decir, es algo muy poco frecuente, pero es una patología de mucho impacto. La edad promedio en los niños al momento del diagnóstico es de aproximadamente 7 años de edad. Sin embargo, a lo largo de la charla vamos a ver que nosotros, debemos estar muy atentos a la presencia de esta condición para diagnosticarla de forma más temprana y prevenir la remodelación, es decir, los cambios físicos en las estructuras propias de los vasos de los pulmones para mejorar el pronóstico del paciente. Es una enfermedad prácticamente, en la mayoría de los casos, del sexo femenino, tanto en el adulto como en el niño. Aproximadamente el 59 o 60% de los pacientes pediátricos con hipertensión pulmonar son niñas. Además, es importante en la población pediátrica la presencia de hipertensión pulmonar en el síndrome de Down. Por lo tanto, es algo muy frecuente y debemos estar muy atentos con estos pacientes. Pero bueno, en cuanto a la hipertensión pulmonar, ¿qué factores influyen? ¿Será que esto es único? ¿Será que esto es por alguna enfermedad específica? Realmente es un compromiso multifactorial, ¿sí? Existen factores hereditarios, es decir, genéticos, que se pueden heredar en la familia. Por lo tanto, cuando existen antecedentes familiares de hipertensión pulmonar, hay que estar más atentos en la familia, ¿cierto? Hay factores genéticos, inclusive mutaciones específicas propias de enfermedades que causan únicamente hipertensión pulmonar. Existen factores ambientales como por ejemplo el oxígeno bajo. Por lo tanto, las personas que tienen enfermedades de los pulmones y que compromete su oxigenación, su oxígeno, van a estar mayormente predispuestas a que podrían desarrollar, si no se controla su enfermedad, una hipertensión pulmonar. Incluso la altitud. Vemos cómo esta enfermedad o este compromiso es mayor en personas que viven a alta altura, es decir, Tunja, Boyacá, Bogotá, Lima, todas las ciudades que se encuentran a una altura mayor o sobre montaña, en la cual existe una presión parcial de oxígeno, es decir, como menos oxígeno comparado con el nivel del mar, tienen una mayor frecuencia de presentar o mayor riesgo de tener hipertensión arterial pulmonar. Problemas congénitos o del desarrollo. Esto nos atañe más específicamente a los pediatras, en los cuales vemos enfermedades genéticas que afectan el desarrollo, es decir, el niño nació con un problema del pulmón y esto llega a presentarse con enfermedades propias de los vasos sanguíneos pulmonares. Además, alteraciones perinatales, es decir, durante la mamá en su embarazo o posteriormente después del parto. Esto es simplemente para mostrar que existen diferentes grupos de condiciones que llevan a hipertensión pulmonar. Esta, la tipo 1, es donde se incluye la enfermedad genética, ¿cierto? Además, incluimos cardiopatías congénitas y la enfermedad con hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que son las causas más frecuentes en los niños de hipertensión pulmonar. Además, el grupo 3, es decir, patologías propias de los pulmones que de forma secundaria presenta hipertensión pulmonar y que son los dos grupos más frecuentes en la población pediátrica. Entonces, enfermedad vascular pulmonar, ¿qué quiere decir esto? Estas imágenes son de microscopio de corte de tejidos simplemente para decir
que nosotros cuando tenemos la presión pulmonar elevada, la idea es hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para evitar que esos vasos sanguíneos, que son delgaditos, con un músculo delgadito, se pongan, digamos, gruesos o se remodelen, ya que primero lo que hay es un cierre de los vasos y que posteriormente, sin tratamiento, con un curso natural de la enfermedad, sin ningún diagnóstico, pues el paciente va a tener una remodelación de los vasos sanguíneos pulmonares, pues que lleva a, lamentablemente, complicaciones, incluso fallecimientos. ¿Cuáles son los síntomas y los signos de hipertensión pulmonar? Esto es para decir que puede afectar a niños de cualquier edad y que las personas que se encuentran a alturas mayores pues tienen mayor frecuencia de presentación. Uno de los síntomas cardinales en los cuales nosotros pues como médicos y pues la población en general debe estar atenta es la disnea, es decir, el ahogo. Podemos tener dificultad respiratoria secundaria, hipertensión pulmonar, y cuando nos llega un paciente con esto debemos tenerlo en cuenta para hacer un diagnóstico diferencial. No todo es asma, no todo es EPOC, toca estar muy atentos a la solicitud de estudios específicos para mirar todo esto. Además, el dolor a nivel del pecho, síncope, o sea, desmayos, ¿sí? Y son más frecuentes en los niños comparados con los adultos. Además, los pacientes que tienen historia familiar de hipertensión pulmonar, que hayan nacido con un síndrome genético asociado o que tengan ya cuando el médico los revisa al examen físico algunos hallazgos del corazón, de los ruidos cardíacos que se pueden estar, digamos, presentando en estos pacientes. Esto es una imagen clásica de los síntomas de los adultos. Existen unos síntomas tempranos, digamos rápidos durante la presentación de la enfermedad, y otros síntomas que ya son como unos síntomas de las complicaciones por el no tratamiento o digamos algo secundario por la progresión de la enfermedad. Repitamos nuevamente, disnea o el ahogo, fatiga con el ejercicio, la persona poco a poco puede tener incapacidad para hacer incluso actividades de su vida diaria, como peinarse, levantarse, ir al baño, caminar, y que eso es algo, digamos, en grados, es decir, progresivo. Al principio una disminución de la actividad física fuerte, luego una disminución de la actividad física ya más en reposo, incluso hasta tener ahogo estando quieto sin hacer ningún tipo de ejercicio. Sin embargo, en los niños no es tan fácil. Vemos cómo tenemos hipertensión pulmonar inclusive en recién nacidos o niños lactantes de cualquier edad. Por lo tanto, en el año 2011 hubo una reunión en Panamá donde se habló solo de hipertensión pulmonar pediátrica y se hicieron como un resumen de los síntomas y signos que podemos obtener en el seguimiento, es decir, la clase funcional para el paciente pediátrico. En resumen, todas estas letras lo que quieren decir es que tenemos niños con clase funcional 1, es decir, que están asintomáticos, hasta niños con clase funcional 4, es decir, que están muy severamente comprometidos. Pero, ¿qué ver en los niños? Primero, el desarrollo. Vemos como un niño que crece normalmente tiene una ganancia de hitos del desarrollo, es decir, primero sostiene la cabeza, luego se voltea, luego se sienta, luego se para, luego camina, ¿verdad? Cuando el niño tiene un compromiso importante de su vasculatura pulmonar y está con hipoxemia, es decir, con el oxígeno bajo, no logra desarrollarse de forma adecuada, es decir, hay una detención, un detenimiento de ese desarrollo normal. Además, el niño no gana peso, es un niño que siempre está de bajo peso, no mejora, está ahogadito, no respira bien. Por lo tanto, se hace cada vez más, complicado. Además, digamos, en cuanto a la parte de asistir a la escuela, la relación con sus pares, con sus amigos, salir al parque, salir a jugar. Entonces, crecimiento, peso, desarrollo, actividad física, es algo de que se puede ir comprometiendo de forma progresiva, por lo tanto ya lo vamos a empezar a ver acá. Un niño que no progresa, que no gana peso, un niño que no gana desarrollo, hay que tener presente. Entonces, ya después de que esto sucede, pues ya se empieza ya la valoración médica y vamos a empezar a hacer un algoritmo, una serie de exámenes, una serie de estudios para llegar como tal a la probabilidad del diagnóstico. Luego ya el cardiólogo nos va a hacer un ecocardiograma en el cual va a revisar unos signos específicos de compromiso del corazón, específicamente del lado derecho, donde ya va a haber una probabilidad de hipertensión pulmonar que pues se debe evaluar en algunos casos, ya va a necesitar el estudio más específico que es el cateterismo cardíaco. Ya con esto es una tabla en la cual son, digamos, los exámenes,
las medidas que nosotros necesitamos en los niños para hacer el seguimiento y categorizar el riesgo, es decir, qué tan grave o qué tan comprometido está el paciente, para así definir qué tratamiento o qué medicamento o medicamentos múltiples debemos empezar desde ese paciente para tratar de disminuir la progresión de la enfermedad, es decir, esa remodelación de los vasos sanguíneos que les mostré, y tratar de mejorar la clase funcional, es decir, la tolerancia al ejercicio, el ahogo y su vida diaria. En recién nacidos. Esto es para comentar que existen recién nacidos que nacen de tiempo completo o cercanos al tiempo completo y que presentan hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que es una de las causas principales de hipertensión pulmonar en niños. Estos niños por lo general tienen alguna alteración, como por ejemplo policitemia, es decir, una hemoglobina muy alta, tienen infecciones, neumonía, problemas del desarrollo pulmonar, o nacieron por ejemplo con sufrimiento fetal, les faltó oxígeno al nacer y que pueden presentar hipertensión pulmonar persistente. En ese caso la evaluación pues hospitalizado del neonatólogo, del cardiólogo, del neumólogo pues van a ser parte específica y fundamental para tratar el paciente. Lo otro es la displasia broncopulmonar. Esto es un compromiso pulmonar en niños prematuros, ya que ellos por alguna razón, ya sea infección, trabajo de parto, nacen antes de tiempo, es decir, con un pulmón inmaduro, que aparte de ser inmaduro sufre complicaciones, por ejemplo, por inflamación, infecciones, y que no logra tener un adecuado desarrollo. Los vasos sanguíneos van de la mano del desarrollo de los pulmones. Si nacemos antes de tiempo, estos son semanas, normalmente a término pues después de la 37, entre más prematuro nacemos, más lejos están los vasos sanguíneos de la parte alveolar, es decir, donde entra el aire, por lo tanto mayor frecuencia de hipertensión pulmonar asociada a la displasia. Existe compromiso en la vía respiratoria, compromiso de inflamación, de infección, compromiso del cardíaco, que todo esto va a llevar a que exista un alto tono y reactividad de los vasos sanguíneos pulmonares, disminución del crecimiento y alteración como tal de los vasos de la circulación pulmonar. Entonces, esto es para decir que entre más prematuro es el niño, más riesgo tiene de hipertensión pulmonar severa. Además, es importante tenerlo presente para estar muy atentos en los recién nacidos prematuros a hacer seguimiento de ecocardiograma para captar rápidamente los niños con hipertensión pulmonar, para mirar si es una hipertensión pulmonar, digamos, transitoria, es decir, se le quitó la hipertensión pulmonar, porque eso pasa en los niños, recurrente, es decir, le volvió a dar la hipertensión pulmonar, o persistente, es decir, quedó con hipertensión pulmonar y ya tiene esa patología. Siempre hay que hacer seguimiento y buscar otras enfermedades que pueden exacerbar el cuadro, por lo tanto hay que tratarlas para mejorar también la hipertensión pulmonar. Esto es para decir que tenemos que hacer seguimiento exhaustivo de ecocardiograma en el recién nacido con displasia broncopulmonar, es decir, los prematuros con pulmón de prematuro e hipertensión pulmonar. En los lactantes y niños grandes, aquí quiero traer esta diapositiva que pues creo que lo dice en general todo. Los niños con síndrome de Down son de los niños que tienen más frecuentemente hipertensión pulmonar. El otro grupo son los niños con cardiopatías congénitas complejas y los niños operados de corazón que tienen ventrículo único, que tienen complicaciones secundarias a pues, su cirugía y digamos, su anatomía con lo que nació él en su corazoncito. Los niños con síndrome de Down tienen múltiples condiciones, como por ejemplo problemas del sueño, problemas respiratorios, problemas cardíacos, que hacen que los lleven a hipertensión pulmonar. Entonces, si nosotros miramos ya a detalle, se analizaron 1.252 niños con síndrome de Down y el 27% tenía hipertensión pulmonar, o sea, mucho. Recuerden que hablamos de que era más o menos 2 casos por millón, ¿cierto? En el síndrome de Down es de 1.227, o sea que eso es impresionante. Además, muchos tenían compromiso de cardiopatía congénita y enfermedad también causada por oxígeno disminuido, o sea, enfermedad respiratoria. Ay, perdón. Importante, hay niños con síndrome de Down que tenían hipertensión pulmonar transitoria, es decir, por alguna causa externa, enfermedad del pulmón, del nacimiento, y se les quitó la hipertensión pulmonar. Otros niños que se herían de forma persistente, es decir, continuaban con el problema. Otros niños de forma recurrente, es decir, se les quitaba y luego les volvía a dar.
Entonces es importante el seguimiento para estar atento ante esta condición en los niños, que pues vuelvo y recalco, es un poco diferente a los adultos. ¿Listo? Muchos tenían hipertensión pulmonar leve a moderada, muchos estaban en clase funcional 1 y 2, es decir, tenían una más o menos buena calidad de vida, pero muchos tenían compromiso del corazón, es decir, la gran mayoría de los niños con Down y que tienen cardiopatía congénita pueden llegar a hipertensión pulmonar. Entonces, ya dando por terminada mi charla, quisiera dar estos mensajes para llevar a casa. Primero, la hipertensión pulmonar es una afección rara, crónica y que tiene múltiples etiologías, es decir, no es una enfermedad única. Tiene múltiples formas de presentación y el pronóstico es reservado, es decir, depende de las condiciones propias de cada persona. Hay que hacer una acertada evaluación clínica, aplicación de los algoritmos, es decir, de todos estos esquemas diagnósticos para tratar de interpretarlos en equipos altamente especializados para llevar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida y una mejor expectativa de vida. Importante, trabajo multidisciplinario con equipos expertos, tal como se encuentra en el programa de hipertensión pulmonar del Instituto Neumológico de México. Muchas gracias. Y vamos a hablar de una mirada más allá de la hipertensión pulmonar. Ya la doctora me ayudó con un poco de conceptos que yo los voy a retomar porque hay algunas cosas en los adultos que cambian con respecto a los niños, porque ni los niños son adultos pequeños ni los adultos son niños grandes. Entonces eso cambia. Entonces lo primero es arrancar con esta frase. Ay, me costó mucho pensar si la ponía, ¿verdad? Porque dice que la hipertensión pulmonar es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Pero que probablemente si hacemos un buen control tengamos una vida placentera y duradera y en el full de nuestra calidad de vida plena. Me costó ponerla, entonces yo me pregunté qué porcentaje de las enfermedades que tratamos nosotros los médicos tienen cura. Y lo que hice fue preguntarle de moda a la inteligencia artificial. Entonces le dije, inteligencia artificial, ¿cuáles son las enfermedades que tienen cura? Y entonces la inteligencia artificial me sacó esta gráfica, me sacó a este hombre y me dijo el 90%. Yo me preocupé, pero el 90% me dijo no tienen cura. Entonces yo viví un poquito más tranquilo. ¿Por qué? Porque en última sí, cercano al 90% de las enfermedades que nosotros los médicos tratamos, pues cura no tienen. Pero tratamiento y control sí, que es donde logramos arrebatar deterioros de la calidad de vida para darles a ustedes mejor calidad de vida. Entonces, sin embargo, yo pues estuve pensando y buscando, porque esto me dio muy duro en la cabeza, que la mayoría de las enfermedades que yo trato no sirve, o sea, es como si no estuviera haciendo nada, y encontré una enfermedad que sí tiene cura. ¿Saben cuál es? No, la apendicitis. Es la apendicitis porque a uno lo operan del apéndice y no le vuelve a dar apendicitis. Entonces esta enfermedad sí tiene cura. Bueno, entonces ahí encontré una por fortuna. Ok. Entonces, digamos que aprender sobre la enfermedad que cada uno de nosotros puede llegar a tener en un momento es lo más importante. Porque una de las cosas que más les podemos dar a ustedes, más allá de medicamentos, es conocimiento. Y si ustedes conocen sobre su enfermedad, aprenden a entenderla, a reconocerla tempranamente, pues todo va a ser mejor. Entonces, ¿cómo entender la hipertensión pulmonar? Primero, sabiendo cuál es el corazón de verdad, ¿cierto? El corazón de la derecha, de la izquierda para ustedes, es el que siempre pintamos cuando estamos enamorados, ¿no? Pero realmente el corazón que tenemos es otro. Y conociendo cómo funcionan, y cómo es nuestro corazón, y cómo es nuestros pulmones, vamos a empezar a entender qué es lo que nos pasa con los diferentes síntomas. Entonces, en últimas, el corazón no es más que una motobomba que saca sangre de un lado y la manda para el otro. Y es un circuito cerrado. La sangre llega de todo el cuerpo, sucia o sin oxígeno porque las células se la gastaron, llegan al lado derecho del corazón y el lado derecho del corazón, que es este, se las manda aquí a los pulmones que están cerquitica. Son como 3 centímetros, 5 centímetros, entonces no tienen que hacer fuerza.
Esa sangre la limpian los pulmones, la oxigenan, ya vamos a ver cómo, y la manda aquí al lado izquierdo. Y el lado izquierdo, que es más grande, grueso y poderoso, pues le manda la sangre a todo el cuerpo, a que todas las células, tanto las del folículo piloso, las del hígado, las del riñón, se nutran de dos cosas que viven las células, y es oxígeno y es azúcar, no más. Y eso es lo que hace el corazón. Y así es que se controla más o menos eso. Entonces fíjense ustedes que el corazón y los pulmones están al ladito. Entonces, en últimas, todas aquellas cosas que le pasen al corazón tarde que temprano van a afectar los pulmones. Y todas las cosas que le pasen al pulmón tarde que temprano pueden afectar el corazón. Por eso uno no puede entender los pulmones separados del corazón. Y esa fue la razón por la cual yo me casé con una neumóloga, porque no podía entender esa vaina diferente. Vale, ok. Entonces, ¿cómo funciona el pulmón? El pulmón es como una espumita que la magia que hace el pulmón es coger todo este aire que está por acá, que tiene oxígeno, nitrógeno, CO2 y un montón de cosas, meterlas por la nariz, limpiarla en la nariz, humidificarlo en la nariz y llevarlo hasta aquí, que se llaman alvéolos, que son como unas uvitas, unos racimos de uvas, que lo que hacen es pasar el aire ¿a dónde? Aquí, a estos vasitos pequeñitos que se llaman capilares pulmonares. Entonces, la distancia que, como decía la doctora Karen, entre que hay desde el capilar hasta el alvéolo debe ser estrechita. ¿Por qué? Para que el oxígeno el oxígeno tiene que pasar por un montón de estructuras super microscópicas, y entonces entre más lejos estén, más enfermedad hay. Entonces la hipertensión pulmonar no es más que enfermedad en estos capilares pulmonares. Eso es la hipertensión pulmonar. Entonces, cuando yo tengo hipertensión pulmonar, fundamentalmente, ya les decía la doctora, mire, tengo una arteria que normalmente es delgadita y por muchas razones se me vuelve muy gruesa, ¿cierto? Y cuando se me vuelve gruesa, es como si ustedes a esa motobomba que les estoy diciendo, le empiezan a cerrar la manguera de salida. Y si le empiezan a cerrar la manguera de salida, pues la motobomba, ¿qué hace? Empieza a trabarse y empieza a dilatarse y no se estalla el corazón, por fortuna, pero eso pasaría si no fuera la biología de esa manera. Entonces, eso es lo que pasa en la hipertensión pulmonar. Y eso empieza a tener un poco de cambios microscópicos, que al final el lado derecho del corazón, que era delgadito y pequeñito, le toca volverse grueso y grande, porque la presión que tiene que vencer es muy alta. Entonces, eso es lo que pasa. Y nuestro problema está aquí. El problema es que como los médicos nos gusta complicarnos la vida, pues hay diferentes causas de la hipertensión pulmonar. Y nosotros hemos dividido en grupos. Y esos grupos, ¿por qué ya se los mencionaban? ¿Por qué? Porque cada grupo comparte una cosa diferente de la enfermedad. Es decir, es diferente cuando yo tengo una enfermedad de la piel, como la esclerosis sistémica, y eso me da hipertensión pulmonar, a cuando tengo una cardiopatía congénita y eso me da hipertensión pulmonar, o a cuando tengo EPOC y me da hipertensión pulmonar. Son diferentes. Por esa razón las combinamos. Las del grupo 1 son las más raras, que son enfermedades que basan fundamentalmente el daño en la arteria. Las del grupo 2 son las más frecuentes, que son cuando tengo insuficiencia cardíaca, un daño en una válvula del corazón, al lado izquierdo del corazón. Y como les dije, eso es un circuito y es una sangre va de un lado para el otro. Si el lado izquierdo no me recibe toda la sangre que necesito, se me acumula el lado derecho. Y eso me va a terminar generando hipertensión pulmonar. Las del grupo 3 son pacientes que tienen enfermedades pulmonares, que se les baja el oxígeno, fibrosis pulmonar, EPOC, fibrosis pulmonar, que como no hay poquito oxígeno, como ahí llega poquito oxígeno a las células le dicen al corazón: ¿usted qué está haciendo que no me está llegando suficiente oxígeno? Mándeme más. Y el corazón, ¿qué hace? Cierra las arterias. ¿Y sabe por qué cierra las arterias? Como cuando uno está regando el jardín, ¿cierto? Hay dos formas de llegar a la última. Una es ir hasta allá con la manguera, o dos, taparle un poquito el hueco a la manguera, y así el agua llega hasta allá, y eso es lo que hace el corazón y termina generando hipertensión pulmonar. El grupo 4 es cuando se forman coágulos, que pueden ser en las venas, que pueden ser en la barriga, que llegan al pulmón, tapan el pulmón, y pues si yo tapo el pulmón con un trombo, pues se podrán decir que, pues como si tapara aquí la puerta, pues ninguno puede salir.
Y el grupo 5 son unas enfermedades un poco raras y menos frecuentes. Entonces, como les decía, en estos dos grupos están las más frecuentes. Y es importante entenderlo porque la mayoría de estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar no necesitan medicamentos complejos, más allá que el tratamiento de sus enfermedades de base. Y estos otros son los raros. Usualmente, en el grupo de hipertensión pulmonar, nosotros nos dedicamos a este grupo y a este grupo. Pero todos son importantes porque hay que entender. Y por eso les decía, doctora, que hay que estar alerta a los síntomas. Y los síntomas, hay síntomas tempranos y síntomas tardíos, y esta gráfica ya se los mostró la doctora, que empiezan con la fatiga. ¿Fatiga qué es? Que cuando uno pregunta fatiga qué es, pues es la sensación de que me falta el aire, hambre de aire. Dicen algunos, no puedo hacer suficientemente mis actividades. Y otros de los síntomas tempranos son las palpitaciones, que con nada que yo hago ese corazón parece que se me saliera porque estoy haciendo mucho esfuerzo, porque el corazón está haciendo mucho esfuerzo. Son los síntomas iniciales y más precoces. Y es importante entender que por favor hay que creernos y hay que creerle desde los niños y a todo el mundo, porque usualmente, y me tengo que alzar la mano, que a los médicos nos pasa, es que no les creemos. Y llega una señora que se está fatigando y uno dice, usted se está fatigando es porque está muy gordita. ¿Sí o no? Usted está fatigando es porque fumó. Usted se está fatigando es porque mire cómo tiene las rodillas. Pero entonces hay que creernos entre todos, porque si no la enfermedad progresa. Y van a ver qué es lo que pasa cuando la enfermedad progresa. Porque en promedio, los datos que nosotros tenemos de ustedes como pacientes es que nos tardamos 2 años en el diagnóstico. Pero hay personas de ustedes que se han tardado 8 años en el diagnóstico y otros 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que desde que empezó a sentirse fatigado o decidió consultar, porque muchas veces consultan tarde, otras veces, como es más fácil preguntarle a Google, me fatigo, y ahora con la inteligencia artificial, con el celular, ustedes les dicen, y él les dice, pues, un montón de cosas. Entonces no consulta uno, ¿sí? Yo siempre digo a los pacientes, cuando salen de la consulta, les digo, mire, si tienen preguntas, háganmelas a mí. Porque si ahorita se montan un taxi y usted le dice al taxista, me diagnosticaron hipertensión pulmonar, le aseguro que el taxista le tiene un remedio. La sangre de chulo, bueno, un montón de cosas, y no lo hacen de malos, ¿sí? Y si usted le pregunta a su comadre, yo tuve por allá, conocí al amigo del primo de mi hermano, que resulta que le dieron esta vaina y se curó. ¿Ven? Y esos retrasos entre nosotros mismos como pacientes y nosotros como médicos, pues terminan haciendo que hagamos diagnósticos más tardíos. ¿Es complicado el diagnóstico? Definitivamente sí, porque esto es como ir a la playa, hay mucha gente diferente, y es tratar de buscar una sola, como casi que una aguja en un pajar. Entonces el diagnóstico sí que es complicado, y para hacer el diagnóstico necesitamos un montón de cosas, y a veces los agobiamos cuando salen con miles de órdenes de todos esos exámenes, y se preguntan, ¿será que es necesario tantos? Pero son como 10 tubos de sangre que me va a sacar usted, ¿no es cierto? Me baja de nuevo y además me pone a caminar un tag y otro, y este como que no le cuadró y vuelve y me lo repite. Sí es complicado el diagnóstico porque es una enfermedad compleja. Pero la única forma de yo poder diagnosticar la hipertensión pulmonar realmente se llama el cateterismo derecho, el cateterismo cardíaco. Y cada vez que uno le dice cateterismo, nosotros los médicos de una vez, pero ¿será que le mandamos cateterismo? ¿Está muy jovencito o está muy viejito o tiene como muchos? ¿Sí? ¿O está muy enfermo o está poco enfermo? Pero sí, porque es que o está muy bien, exactamente. Y entonces nos dicen, pero si el ecocardiograma, doctor, ya me dijo que yo tenía hipertensión, ¿usted para qué quiere chuzar mi corazón? Porque resulta que el ecocardiograma para medir la hipertensión pulmonar es como si ustedes se van a una carrera de Fórmula 1 y se ponen en la tribuna a tratar de adivinar a qué velocidad va ese carro. Y el cateterismo derecho es ir en ese carro y saber que va a 308 kilómetros por hora. Y aquí esas pequeñísimas variaciones son importantes. ¿Por qué? Porque es de decirle a una persona que es enferma o a otra decirle que no es enferma.
Ahora decirle, necesita usted como 3 medicamentos o usted no necesita nada. Por eso es importante y no hay que tenerle miedo, porque en últimas, cuando yo tengo el cateterismo, ya puedo identificar a quién es el que estoy buscando y saber entre todo ese montonón de gente quién es qué y qué es qué para poderlo entender. ¿El tratamiento es complejo? Sí, ustedes más que nadie lo saben, pero como dicen, a grandes males, grandes remedios, y no hay de otra manera. Por fortuna los tenemos, porque vamos a ver que antes la cosa era un poco más complicada. Fíjese que antes de que tuviéramos medicamentos para la hipertensión pulmonar, cuando uno le diagnosticaba hipertensión a un paciente, a un adulto, sabía que máximo 2.8 años vivía, y a un niño, 1 año. ¿Ven? Y con el tratamiento que hemos logrado, pues ya les dije, no la hemos podido curar. Pero fíjense en ustedes que nos muestran todas esas investigaciones en final que el 97% de los pacientes, es decir, casi todos, 97 de 100, están vivos en más de 5 años después del diagnóstico, con un adecuado tratamiento. ¿Ok? Entonces, por eso cambia evidentemente lo que estamos haciendo, sí que cambia. ¿Y es importante el proceso? Definitivamente sí. Yo les digo que esto es como cuando uno sube una escalera y ustedes probablemente algunos me lo han escuchado. Si yo me intento saltar un paso de la escalera, puede ser que llegue más rápido, pero cabe el chance que me caiga. Y si me caiga me aporreo. Y si me aporreo de pronto ahí quedo, ¿cierto? Entonces esto es un proceso. Entonces existen diferentes medicamentos y diferentes mecanismos, que hay otros que preguntan, doctor, ¿pero por qué tantas pastillas? ¿Por qué? Porque la enfermedad es tan compleja que tengo que tratarla de diferentes formas. Porque como el problema es aquí, yo tengo que buscar cómo abro esas arterias. Y para eso existen diferentes medicamentos. Porque fíjense en ustedes que cuando el corazón derecho, que normalmente es así pequeñito, se vuelve súper grande, porque las arterias se cierran, empieza a haber problemas. Y problemas como este. 2 tipos que trabajan en una oficina muy chiquitica y este grandotote pues ni trabaja bien porque está incómodo y no deja trabajar este otro. ¿Sí? Entonces el lado izquierdo del corazón depende del lado derecho y el lado derecho depende del lado izquierdo. Entonces esto no los voy a complicar porque esto es de bioquímica, pero es decirles que hay diferentes vías. En este momento tenemos 3 vías conocidas. Y viene un tercer medicamento que parece que es una cuarta vía, es decir, una cuarta manera de trabajar la misma enfermedad. Existen medicamentos como el sildenafil, que ustedes los han escuchado, el tadalafilo, otros que se llaman antagonistas del receptor de endotelina. Olvídense de eso, que no es importante. Lo importante es que ustedes entiendan que sin tratamiento lo que pasa en las arterias es que se vuelven chiquiticas. Miren, la de la derecha se cierran. Y si se cierra, el lado derecho del corazón termina teniendo más trabajo. Y con tratamiento, me lo puedes dar aquí, que es que si no, no me va a correr. Sí, y con tratamiento lo que hacemos es la arteria cerrada. Sobre este videito hay un... Bueno, con tratamiento lo que pasa es que si la pasas por acá de este lado, bueno, no te preocupes. Con tratamiento lo que tienen haciendo las arterias es volviéndose a abrir. Entonces imagínense un ventrículo derecho que ya está agotado ya, y yo le abro la puerta y lo ayudo a descansar. Pues él tiene la ventaja que vuelve a su tamaño normal y disminuye todas las complicaciones. Entonces existen otros medicamentos un poco más complejos, algunos de ustedes los conocen y no solo los conocen sino que los han sufrido un poco, que son estos, son medicamentos más potentes, más complejos en el tratamiento, ¿sí? Pero que en últimas me favorece que lo que yo logre sea mejor. Y además de eso, bien lo decíamos ahora, hay que monitorizar el tratamiento, claro que sí. Y la forma como nosotros lo hemos tenido es que nos inventamos un semáforo, amarillo, rojo y verde. ¿Para qué el semáforo? El verde va bien, el amarillo y el rojo está mal. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque ya sabemos que el paciente que está en rojo va peor, que el amarillo va mejor y el verde va muy bien. Por eso nuestro afán siempre, y cuando dicen, ¿otro cateterismo? Doctor, ¿y otra caminata? ¿Y otra? ¿Y por qué? Porque necesitamos que esté en verde. Porque cuando ustedes están muy enfermos y uno les empieza un solo medicamento, a los pocos días dicen, oiga, ya me siento muy bien. Ya antes no me podía bañar los dientes y ahora ya me baño sola.
Pero la idea es que realmente esté en verde, porque si no, no estamos haciendo nada. Entonces, por eso es que es difícil y por eso necesitamos control. ¿Por qué? Porque la salud es el producto de conjunto entre la mente y el cuerpo. Y ustedes no solo les tenemos que ayudar con el cuerpo, sino realmente se tienen que sentir bien. Esto es lo que queremos. Y siempre su día o el día de todos debe iniciar planeado. Uno dice, uno debe vivir el día de hoy como si fuera el último. ¿Y realmente lo hacemos? Pues no, realmente no. ¿No es cierto? Entonces es eso, es hacer un plan de control desde el principio. Perdónenme que se me pasó. ¿No es cierto? Es decir, desde la misma sensación de hacer consciente mi respiración a saber qué voy a hacer durante el día. Que es que si voy a ir a un centro comercial o voy a ir a cine, ojo, tengo que echar mis pastillitas porque si no, no se me pueden quedar. ¿No es cierto? Eso tiene que ser parte normal del día. ¿Y eso cómo lo aplico en los niños? Ya metiéndome aquí, es eso, es que hay que cuadrarle su profesor, hay que decirle, no, al niño decirle, el chinito está enfermito, no lo van a estudiar. No, Virgen Santa, mejor cuidémoslo, la abuela lo cuida mejor. No, al niño hay que darle libertad, hay que asegurarle para que las cosas que él se enfrente en su colegio no sean peligrosas más allá de lo concebible, pero no hay que quitarles, dejarlos de vivir por eso, pues no, definitivamente no. ¿No es cierto? Es que yo les digo, ustedes están enfermos, pero no están muertos. ¿No es cierto? El día que estén muertos lo lloran 2 días y ya, el resto a seguir con el cuento, ¿no? Entonces, no, todo tiene que ser planeado. La comida, el sol. Entonces, simplemente aquí 2 cosas. Coman bien. Entre menos cosas procesadas, mejor. Coman bien. Y segundo, tomen el sol, porque eso es muy, muy importante. Recuerden que los esquemas de tratamiento para la hipertensión son fundamentales para asegurar de la terapia. Son 3 cosas sin las cuales una falta no va a ir bien. Aliméntense bien, hagan ejercicio y 3, tómense los medicamentos, porque si no, no vamos a ir bien. Entonces, recuerden que usualmente las terapias pueden llevar 2, 3 medicamentos, los que sean. ¿Con quién tenemos que discutirlo? Pues con su médico. Porque es que tenemos que hacer un plan de tratamiento individualizado para cada uno. Y 2, en la maletica de la hipertensión pulmonar, pues es que siempre tengo que hablar con mi médico. ¿Qué cosas me benefician y qué cosas no? ¿Cómo planeo todas las cosas que yo veo en mi vida? ¿Sí? Es decir, me voy de vacaciones. Ok, se va de vacaciones, listo. Claro que vaya de vacaciones, pero venga, ¿cómo planeamos para que las vacaciones no se vuelvan un accidente por no prever lo que podía pasar? Entonces, asegurar la continuidad del tratamiento es importante. Entonces, seguimiento, medicamentos, manejo en equipo, exámenes y consultas prioritarias siempre que tengan signos de peligro. Oiga, yo estaba bien y me empecé a sentir mal. Consulte, llámenos, que estamos para ayudarles, precisamente para identificar si lo que usted está sintiendo es simplemente que a usted la dejó el novio, ¿no es cierto? O es que realmente se puso enferma. Y una cosa, no están solos, y les quiero contar pues que para eso estamos nosotros, el grupo de hipertensión pulmonar, y les voy a contar una pequeña historia cómo arrancó esto. En enero del 2020 se planeó la idea de crearlo, el grupo. En julio 21, en plena pandemia, hicimos la primera reunión virtual para ver cómo lo íbamos a hacer, y el 17 de noviembre del 2021 tuvimos nuestra primera agenda específica de hipertensión pulmonar. De aquí hasta hace 2 semanas habíamos evaluado 215 pacientes con hipertensión pulmonar. Y pues seguimos creciendo. Y es uno de los únicos, y quizás probablemente el único programa a nivel mundial, fíjense en ustedes, que decidió hacer el manejo de la hipertensión pulmonar basada en la rehabilitación. ¿Y qué hacemos? Pues ustedes lo han visto, tenemos consulta de neumología, de cardiología. Todas las decisiones complejas las tomamos siempre en juntas. Ni las tomo yo solo, ni las toma la doctora Janet sola, ni las toma el doctor Telles sola, las tomamos en conjunto, siempre, para dar seguridad de que 2 o 3 cabezas en general piensan mejor que una. Excepto en la cocina. Mi abuelito decía, ojo, abierto que esto es machista, pues lo decía mi abuelito, decía, una mujer en la cocina es una y 2 son medias, no me vayan a sacrificar, pero excepto en la cocina parece, pero el resto sí pensamos mejor. Tenemos consulta de nutrición, psicología, rehabilitación pulmonar, pruebas de función pulmonar, ecocardiograma, pruebas de exámenes, todo lo que necesitamos para brindarles a ustedes el mejor seguimiento posible.
Y fíjense que miren, en el último año se han rehabilitado más de 1.400 pacientes, no solo en hipertensión pulmonar, y eso es el beneficio de las chicas que están allá detrás, y los chicos. Y además de eso, quiero decirles que esto está metido en todo un plan armonioso administrativo que está pensado en cada una de las cosas que hacemos. Porque nosotros tenemos unos roles administrativos, unas rutas de atención integral, de tal forma que sabemos que cuando a alguno de ustedes le pasa esto, sabemos qué tenemos que hacer, cuándo llamar, si tenemos que verlo antes, si tenemos que verlo después, qué podemos hacer. Porque todo esto es un programa integral que se articula en todos. Nos hablamos y nos llamamos todos los días. Muchos de ustedes tienen nuestros teléfonos precisamente para eso, para estar muy pendientes de ustedes. Y entonces existe aquí un equipo base que fundamentalmente son las coordinadoras, está Jamie y Yomar Paola, que les tengo que dar el agradecimiento porque en últimas son las que más ayudan en todo este proceso, y un equipo complementario que son las nutricionistas, las psicólogas, las rehabilitadoras que nos ayudan a que ustedes vayan mejor. Y esto basado en un modelo de gestión clínica, es una vaina complicadísima, pero todo está pensado precisamente en la severidad de la enfermedad para que cada uno de ustedes tenga una atención que realmente necesita. Y miren, esto simplemente es uno de los datos que tenemos, que son datos probablemente de ustedes. Miren los pacientes estos son de 179 que están activos en el programa, la mayoría son mujeres, lo decían hace un rato, sí, esto es de enfermedad de más de mujeres que de hombres. Wow, esa es una pregunta que todavía no le tenemos respuesta. ¿Por qué las mujeres tienen más? Es porque muchas mujeres tienen más enfermedades del tejido conectivo y unas cosas de estas que las hacen un poquito más propensas a este tipo de enfermedades. Esto es lo que hemos encontrado. Esos grupos que yo le mostraba, esta es la distribución de los pacientes que nosotros hemos encontrado. ¿Cuántos están en grupo 1, en grupo 4, en grupo 3? Esto era qué tan malitos estaban cuando empezaban. Fíjense ustedes que el 75% de los pacientes estaban muy malitos cuando llegaron, y la idea no es eso, la idea es llegarle a encontrar menos malitos, porque si están menos malitos podemos intervenir tempranamente para que tengan mejor calidad de vida y más temprana. Y esto es más o menos la distribución de cómo están tomando medicamentos. La mayoría tienen 2 medicamentos, otros 3, otros 1, pero la idea es que probablemente la mayoría de los pacientes van a necesitar más de un medicamento. Y esto es cómo ha crecido nuestro programa de rehabilitación pulmonar en hipertensión pulmonar en cada uno de los años. Entonces arrancamos con poquiticos y aquí ya llevamos un montón de pacientes en rehabilitación. Y la adherencia del programa es buena, más o menos el 63%, por casi 7 de cada 10 personas les gusta el programa de rehabilitación y lo hacen. ¿Y por qué es importante esto? Esto fue unos datos de un trabajo que se hizo, y nosotros evaluamos y cogimos los pacientes que estaban en rehabilitación pulmonar y los que no estaban en rehabilitación pulmonar, y evaluamos como en la rehabilitación les ponen a caminar y les pregunta qué tanto se fatigan. Buscamos si la rehabilitación pulmonar estaba sirviendo para algo, y mire, casi 8 de cada 10 pacientes que hacen la rehabilitación completa mejoran lo que son capaces de caminar hasta en 30 metros. Los medicamentos que usamos para hipertensión pulmonar, cuando las instituciones lo avalaron, era porque mejoraban más de 11 metros la caminada. Y la rehabilitación mejora hasta más de 30 metros. 8 de cada 10 pacientes. Pero el problema es que además mejoraban su capacidad, lo que ellos percibían como disnea. Pero el problema no es eso, es que los que no hacen rehabilitación no solo no mejoran, sino que la mitad, 1 de cada 2 pacientes, empeoran la capacidad de caminata. Pese a tener medicamentos, ojo, en teoría pese a ir a las citas, ojo. Entonces fíjense en ustedes que evidentemente sirve, y esto es una gran oportunidad para todos ustedes. Hacemos un montón de cosas también, participamos en estudios multicéntricos, pues es una enfermedad rara, tenemos que aprender de todo. Entonces llevamos a algunos pacientes que los tenemos en algunos ensayos clínicos, estamos haciendo algunos estudios propios para entender un poco más la enfermedad y para que todo ese conocimiento que tenemos a poderlo aterrizar a cada uno de ustedes y eso nos sirva más. Además ahora estamos participando en los consensos, o sea, estamos trabajando en el Consenso Nacional de Hipertensión Pulmonar y hacemos parte de ese consenso. Con la experiencia que ganamos de ustedes, pues muchas recomendaciones van a salir de ahí. Pues todo para comentarles, justo con el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido y cualquier cosa ya ahora hablaremos un poco más. Muchas gracias.
cuando hablo de estos temas de conciencia del presente, arrancar con un poema que de alguna manera resume el cómo, cuándo y a qué hora resulté como médico, digámoslo, y de profesión psiquiatra, meditando, ¿sí? Y me encontré este poema de Machado que realmente se lo copio a mi mentor en estos temas, que es Fernando de Torrijos. Quisiera hacerles una invitación y es por un momento como escuchar, a ver si de alguna forma les resuena el poema, ¿sí? A ver cómo les puede resonar. Y es más o menos así: llamó a mi corazón un claro día, con un perfume de jazmín el viento. A cambio de este aroma, todo el aroma de mis rosas quiero. Todo el aroma de mis rosas quiero. No tengo rosas, flores en mi jardín no hay ya, todas han muerto. Me llevaré los llantos de las fuentes, las hojas amarillas y los mustios pétalos. El viento huyó, mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? ¿Qué has hecho de tu pobre huerto? Y entonces, de alguna manera, es simbólico para mí, porque ese llamado a mi corazón, fíjese cómo Juan estaba contándonos ahora de sus historias del corazón y la cercanía a los pulmones para luego estar cerca como esposo de Diana. Y ese llamado a mi corazón en estos temas resultó en un total escepticismo. O sea, de lo que yo les voy a hablar ahora, al principio fue muy escéptico, ¿sí? En esa arrogancia, digo yo a veces, de la formación. Entonces me dijeron, meditar, no, eso no va conmigo. Y sentí ese llamado, o me llegó por casualidades de la vida, estando yo terminando mi formación de especialista, y luego he ido transitando y encontrándole como sentido a esto. Y termina la frase: ¿qué hemos hecho de nuestro pobre huerto? Como por, de alguna manera, ver cómo al crear conciencia de nuestra experiencia, de nuestro día a día, podemos cuidar de alguna manera cada día mejor de nosotros mismos, ¿sí? Y entonces un huerto a veces tiene hojitas secas que se quitan y dan paso a otras que florecen mejor. A un huerto uno le echa agüita, a un huerto uno le deja el sol un rato, ¿sí? Y entonces es una invitación. Entonces yo digo, por algo Juan me invitó, por algo pude llegar aquí, por algo les estaré echando este cuento, porque de pronto puede que de alguna manera aporte en algo a cuidar de ustedes de la mejor manera posible. Y entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué más traigo para que no sea mi discurso como el de siempre? ¿Qué tal? Entonces, fíjense, es altamente probable que en este momento, si yo echo un buen cuento, tenga un poquito su atención acá conmigo, ¿eh? Pero también es probable que no. Así que voy a hacerles una invitación. Chequen, esto es como un termómetro. No se fijen mucho en las letras que pueden estar en inglés, sino en los colores. Si yo pudiera a ustedes cada uno colocarles un termómetro ahora y que este termómetro midiera el estrés, ¿sí? No el mío, ni el de su vecino, ni el de su esposo o su esposa, el suyo, ¿sí? En este instante, ni hace media hora, ni hoy en la noche, en este momento, ¿sí? Entonces usted se pone el termómetro y chequea. Muestra, a ver, mire su cuerpo, siéntalo, mire sus emociones por ahí o sus pensamientos, o dése cuenta de pronto si está un poquito distraído, distraída con algún dispositivo electrónico, bueno, lo que sea, pero intente notar. Entonces puntuaríamos 0 en este termómetro del estrés si en este momento están tranquilos, frescos, relajados como una lechuga, o ahí va subiendo si se sienten estresados, si una cosa u otra, si el cuerpo está tenso, ahí va subiendo. Pero por ahora quisiera invitarlos a darse cuenta. Entonces usted puntúa. No, Elkin. O no, ni siquiera les voy a preguntar, fíjense. De 0 a 10, en este momento, ¿cuánto estaría su nivel de disconfort, de malestar o de estrés? Ténganlo presente. Al final miramos si algo pasa. Después de 24 minutos que nos quedan. A ver si en algo cambia ese nivel de estrés. Entonces empezamos creando un poquito de conciencia de por qué resulto yo por acá y un poquito de conciencia de cómo estás ahora en este momento, antes de continuar con cualquier cosa de esta charla. Entonces fíjense que parte de los temas donde yo he estado tomando algo de experiencia es algo que se llama mindfulness.
La traducción como más aceptada tiene que ver con atención plena o conciencia plena. Entonces la conferencia era un poco así. El arte de estar atentos en el presente o en el día a día. Y entonces yo les hago una reflexión para no poner la definición como muy literal, y es: fíjense en este momento en su mente. Si usted está pensando en el refrigerio, ¿qué puede pasar? Si está pensando en que está a punto de dormirse, o si está pensando en que a qué horas hay que salir porque hay que ir a recoger el nieto o la nieta. O sea, fíjense si algo así pasa en su mente, y si alguna sonrisa les delata no pasa nada, pero lo que me interesa ahora es darnos cuenta. ¿Por qué? Porque al parecer, como el 47% de nuestro tiempo, la mente se la pasa divagando. O sea, yo los puedo tener ahora. Cuando yo abrí la puerta, yo, wow, qué montón de gente, deben ser más de 150. Hay bastante gente. Entonces, es muy probable que nuestra mente ande divagando, ¿sí? Y entonces cuando decimos, vamos a practicar mindfulness, lo que hacemos de a poco es darnos cuenta cuando la mente divaga. Si nos damos cuenta que la mente divaga, invitarla a estar donde estamos, ¿sí? Entonces ahí está un poquito el concepto de esto, ¿sí? A invitar o traer la atención al momento presente. Si me lo permiten, vamos a intentar hacer un ejercicio, y entonces quien quiera seguir un poquito la cuerda del ejercicio, pues lo intenta seguir, ¿vale? Y eso implica que si de pronto estás pensando en algo, pues te des cuenta. Pero si de pronto estás con el celular por ahí, si puedes dejarlo un ratico al lado, pues dejarlo un ratico al lado. Si de pronto está comiendo algo, pues bueno, ahorita intentamos comer algo, si todos tenemos que comer, conscientemente. Pero inicialmente, ¿qué tal si intentas notar la posibilidad de tener los dos pies tocando el piso? Y si puedes tener los dos pies tocando el piso, ¿qué tal si con mucha curiosidad intentas notar en este momento la temperatura en los pies? Su temperatura en los pies, como con curiosidad. Fíjense si están fríos o calientes o tibiecitos, lo que sea que notes, como por traer mucha curiosidad al presente. Fíjense también, de pronto puedas notar o percibir el punto de contacto entre los dedos. ¿Sí? Solo por notar, Listo. Ahora fíjense en la postura. Creo que si me siento acá no me alcanzan los pies para el piso, entonces me toca seguir sentado. Pero fíjense en la postura. Note un segundito, Note un segundito la presión en los glúteos, en las nalgas. La presión o la temperatura. O de pronto puede notar la textura de la superficie. Solo por notar. Ahora, si se distrae, no se preocupe. Lo interesante, si nota que está pensando en otra cosa, es darse cuenta y vuelve a notar. O la temperatura en los pies o la temperatura en los glúteos. ¿Vale? Ahora vamos subiendo. Si es posible para ti, yo te voy a pedir el favor acá, un segundito, permiso, de separar, si es posible, la espalda de la silla, solo si es posible, para tener la espalda recta. ¿Listo? Y la cabeza erguida. ¿Vale? Si es posible. Cuando no nos alcanzan los pies, que me pasa a mí, echamos la pompis para adelante. Así que, ¿listo? Entonces vamos en la postura de la planta de los pies, los glúteos, la espalda recta. Si es posible, siéntanse en la comodidad de decidir la postura. Y un poquito la cabeza erguida, ¿sí? Porque si nos agachamos, el cuerpo lee el cuerpo la postura, y entonces derechitos, tal. Y fíjense en un detalle, noten en lo posible si pueden aumentar un poquito la producción de saliva en la boca. Solo por notar. Si aumentan un poquito la saliva, van a notar que ahí se produce como un sonido. Y si pueden, humedezcan un poquito los labios, solo como por curiosear y darse cuenta de lo que puede ocurrir en mi boca. ¿Vale? Ahora, si para alguno de ustedes está bien, deje una mano en el abdomen y otra en el tórax, ¿sí? Solo porque explore con curiosidad a ver dónde siente
la respiración en este momento. ¿Sí? A veces uno la siente un poquito en el abdomen, entonces nota cómo la mano se expande. A veces uno la siente en el tórax, entonces nota cómo se expande el tórax. O si no la nota por ahí, fíjese de pronto en la temperatura del aire cuando entra o cuando sale por sus fosas nasales. O quizás se pueda fijar en el sonido que produce el aire cuando entra y sale por la nariz. Si se nota que su mente se distrae en un sonido como el que acaba de pasar, note que se distrae, o en algún pensamiento, y cuando se vea distraído o distraída, vuelva a la respiración. Si se siente segura o segura, mire si puede cerrar los ojos, o si no, déjelos entreabiertos. Y concéntrese por un segundito en sentir la respiración. Es posible que notes el inicio y el final de la inhalación. De pronto notes la pausa que hay entre inhalación y exhalación. Y de pronto notes el inicio y el final de la exhalación. Ahí está, nuestra atención puesta en el presente, en la respiración. Y si está bien para ti, das un par de respiraciones más profundas, mueve un poquito los pies, mueve un poquito las manos, y si está bien para ti, vas abriendo los ojos si hayas decidido cerrarlos. Bueno, muy bien. Quienes han intentado seguir un poquito la práctica, entonces seguramente han notado que la mente estaba por ahí, que lograron traerla a la temperatura, a la postura, a la respiración. Y eso es esto. Entonces, nuestra mente dispersa, 47% del tiempo nuestra mente se la pasa así. Y uno puede entrenarse en pequeños detalles de la vida cotidiana en traer la atención al presente, y ya les contaré lo que investigadores han encontrado que puede esto generar de beneficio en nuestro cuerpo. Esto es como por traer la teoría. Técnicamente hablando, esto es algo inherente a nosotros los seres humanos, estar atentos al presente. ¿Sí? Cuando usted de pronto está muy atento a desayunar algo bien rico, lo huele, lo saborea, eso es mindfulness, eso es atención plena. Cuando está con su pareja y le escucha muy atentamente y le mira a los ojos y siente la conversación, eso es atención plena. Es algo inherente a nosotros y es estar atentos de manera intencional al presente sin juzgar, con curiosidad, con aceptación y con paciencia. Bueno, entonces, aquí algo hice mal. Vamos a seguir practicando si me lo permiten, ¿listo? Creo que todavía tenemos 15 minutos. Entonces, este es otro ejercicio que puede ser muy práctico, ¿sí? Fíjense, yo les voy a invitar ahí donde están para que con toda la curiosidad que puedan, observen, o sea, con mucha curiosidad, observen 5 cosas que usted vea que no haya visto hasta ahora en este salón. Y las identifica, o personas, o colores, o vestidos. ¿Sí? 5. Chequéalas. 1, 2, 3. O caras, pero 5 cosas. ¿Listo? Quien las haya identificado, si no le incomoda, me lo hace saber levantando la mano. No le voy a preguntar qué vio, ¿no? Solo para ver si ya vio 5 cosas diferentes. ¿Sí? Listo, gracias por la amabilidad. Listo. Ahora, paso a paso, si ya vas en el paso 5, espere tantico. Nos devolvemos y ahora vamos al paso 2. 4 cosas que puedas tocar, con todo el respeto, solo lo que tengas ahí puesto. Entonces mira si puedes tocar el pelo y siente la textura. Nota la textura. Si puedes tocar, por ejemplo, la camisa, la textura de la camisa, ¿sí? Y nota la diferencia. Si puedes tocar, por ejemplo, si tienes bolso o si tienes algún equipo que necesitas traer, la textura, ¿sí? Si puedes tocar alguna parte de tu piel. ¿Listo? 4 cositas. Ahora, fíjense, 3 cosas que podamos escuchar.
Intentemos hacer un silencio. Ahí hay sonrisa, listo, ya hay una. Si de pronto se concentran, pueden escuchar el sonido del aire en la nariz, cuando entra y cuando sale. O si de pronto suena algún celular, ahí notarán que suena. ¿Sí? 3 cosas que podamos. ¿Listo? Ahora, 2 que podamos aquí sentir, pero pongámosla en oler. Entonces, si alguien tiene algo que estaba comiendo, o si tiene el cafecito a la mano, por ejemplo, o si ya se lo tomó, igual intente traerlo y mira a ver qué olor percibe. ¿Vale? Pero un olor que esté presente ahora, no de pronto que quisiéramos tener. De pronto alcanzas a percibir el aroma de la persona, o mi aroma, o el de la persona que tenga al lado. ¿Listo? Bueno. Y si tenías algo ahí para tomar, pues bueno, puedes tomarlo, pero saboréalo. ¿Sí? O si tienes un trocito de algo, fíjate, textura, sabor, en qué parte de la boca, de la lengua percibes el sabor. Así que si tenías algo por comer, este es el momento. Pero con conciencia, ¿listo? Lo traes a la boca, mira la textura, mira dónde percibes el sabor, cuál es el sabor. ¿Listo? Y el desafío de Juan era, ¿cómo traigo esto a la vida cotidiana? Pues así, ¿sí? Entonces, si estoy hablando con alguien, lo escucho atentamente. Si estoy saboreándome la agüita, me la disfruto. Si estoy duchándome, pues me ducho y siento, y estoy ahí presente. Eso es un poco el arte de traer la práctica. Ahora, lo más interesante, no se afanen un poco si se les hace extraño, pero lo interesante de esto, ¿por qué después terminé yo encarretado en el tema? Entre otras cosas es porque cuando uno empieza a practicar y a cultivar la conciencia del presente, algunos investigadores han encontrado que eso puede cambiar estructuras de nuestro cerebro. ¿Sí? Estructuras que son muy importantes en la manera en que nosotros gestionamos las emociones, en la manera en que nosotros gestionamos el estrés, en la manera en que nosotros estamos más atentos a lo que ocurre instante tras instante. Entonces esto es para decirles, mire, estas prácticas cuando uno las sostiene en el tiempo, ¿sí? Las hace en el día un ratico, pero varios días a la semana, puede hacer que estructuras de nuestro cerebro como algo que nosotros llamamos la amígdala, algunas áreas de la corteza prefrontal, ¿sí? El hipocampo, cambien. Entonces algunos dicen, este tipo de prácticas termina siendo un entrenamiento cerebral. Y vaya que sí, porque fíjense que además de cambiar algunas estructuras, parece que también cambia circuitos de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene circuitos, y circuitos que están de alguna u otra forma como con ciertas tareas, por decirlo de alguna manera. Entonces se sabe que podemos entrenar circuitos que tienen que ver con la atención, ¿sí? Que si yo estoy, por ejemplo, con mi bebé y lo estoy lactando, entonces que me disfrute ese momento con toda la atención y me dé cuenta de todo lo que ocurre en ese instante, ¿sí? Que si de pronto estoy leyendo algo en el celular, me dé cuenta con alma, oído y corazón lo que estoy leyendo en el celular. Entonces esos circuitos se pueden entrenar y se nota que cambian en las personas que practican o que practicamos esto. Lo otro que se sabe que pueden cambiar son circuitos que tienen que ver con la regulación de emociones. Entonces, si usted se nota estresado o estresada, si se le sale el mal genio con mucha facilidad, como a muchos de nosotros los santanderianos, ¿sí? Entonces, practicar no dejamos de ser santanderianos, ¿sí? Pero podemos gestionar de otra forma el momento en que el disgusto, se nos sale el mal genio o la piedra, ¿sí? Entonces nos damos cuenta y nos sacaron el mal genio. Ok, venga, me doy cuenta y lo gestiono de otra forma, ¿sí? Por ejemplo, me salgo de la atención a la ira y me vengo de la atención a la respiración. Y eso parece que funciona. Entonces, gestión de emociones. Y esto último que ven a la derecha, lo que tiene que ver es con la conciencia, con el hecho de darme cuenta de mis estados emocionales y de mis estados corporales, ¿sí? Porque con mucha frecuencia uno cuando pasa en piloto automático no se da cuenta. No se da cuenta que está acumulando estrés hasta que el cuerpo le gritó con un dolor de cabeza, con una gastritis, etc. Entonces, eso también
parece ser que se puede entrenar y mejorar los circuitos que tienen que haber. Entonces, conclusión, la investigación muestra que la práctica de atención plena en la vida cotidiana nos puede ayudar a mejorar la atención, a gestionar el estrés, ¿sí? A ser más amables y compasivos con nosotros mismos también. Eso es algo que me faltaba. Listo. Esto yo creo que ya está planteado y es como hay varias áreas de nuestra corteza cerebral que se pueden cambiar con la práctica. Y aquí quisiera, si me lo permiten, volver a invitarlos a practicar. Se dice, pero Elkin, ¿qué hace mostrando dos estatuillas? Una de los muiscas, otra de los quimbaya. Me faltó una de los guani, o en mi caso de los chitareros. Yo tengo raíces chitareras, por eso así de chiquito. Chitareros, por ahí, por Málaga y sus alrededores. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Nosotros probablemente cuando hacemos este tipo de práctica de conciencia de nosotros mismos, estamos en últimas acudiendo a una sabiduría ancestral de nosotros como seres humanos, ¿sí? Nuestros indígenas probablemente en algunas de sus formas de cuidado seguramente ya tenían algunas de estas estrategias de ese cuidado desde nuestro mundo interior. A esta reflexión llegué realmente fue en el Museo del Banco de la República en el eje cafetero. Hay unas estatuillas de ancestros quimbaya precisamente. Esta realmente es de la UDES, en el campus de la UDES. Pero entonces, no necesariamente para ir como nuestros ancestros, como nosotros en el presente, ¿sí? Les voy a enseñar, si me permiten, antes de ir muy ajustaditos del tiempo, otro ejercicio para estar atentos al presente, pero también al cuerpo. Y desde el cuerpo poder visitarlo y soltarlo, contraerlo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio, tiene un poquito de meditación, pero también un poquito de relajación. Yo lo que estoy apuntando es a ver al final qué pasa con el termómetro del estrés. Entonces vamos a ver qué ocurre. Aquí tengan un cuidado y es este. Por favor, cuando yo les pida que contraigan alguna parte de su cuerpo o de su músculo, vayan amablemente al límite de su cuerpo, es decir, suficiente es suficiente. Vamos a hacer un ejercicio de contraer y soltar, entonces no se vayan a esforzar más de la cuenta, hasta donde esté bien para ustedes. ¿Listos? Entonces fíjense un poquito cómo están. Los voy a invitar a que junten sus manos, un poquito difícil para mí como estoy, pero que junten sus manos, noten la temperatura de sus manos en este momento, ¿vale? Y como sea que noten la temperatura de sus manos, los voy a invitar a frotar sus manos para producir calor. Entonces vamos frotando con la intensidad y con la rapidez que necesites, ¿eh? Y cuando ya notes un poquito de calor, de energía, paras, la sientes e intenta llevarla a donde quieras sentir ese poquito de calorcito. Acá la señora muy amablemente la llevó a la cara, cada uno escoja, pero note el calorcito. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces nuevamente un poquito de saliva en la boca, una mano en el tórax, otra en el abdomen, y ahora vamos a visitar unas partes del cuerpo para contraerlas y relajarlas. Entonces, junte sus pies y sus rodillas, si está bien para usted, con mucho cuidado y mucha delicadeza, y donde están en contacto, aprieten, creen tensión. Van a notar un poquito tensión en los muslos y las pantorrillas. Entonces estamos apretando donde se juntan los pies y las rodillas, solo ahí, ¿listo? Y ya cuando note mucha tensión, entonces tomas aire, suéltalo por la boca y relaja ahí abajo. ¿Listo? Note un poquito el cambio. Bueno, ahora vamos a los músculos del abdomen. ¿Listo? Nota los músculos del abdomen y aprieta esos músculos, ¿sí? Como intentando dejar el abdomen tan recto como una tabla hasta donde esté bien para cada uno, ¿eh? Cuando encuentre el punto de máxima tensión y suelta. ¿Listo? Bien. Ahora las manos, vamos a poner las manos en puños, a cerrar los puños de las manos con la fuerza que necesites y quieras, que sientas tensión en brazos y antebrazos. ¿Listo? Aprieta fuerte, 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 fuerte. Cuando esté bien para ti, y abre. Y nota el cambio, ¿eh? Nota la transición. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué tal si llevamos los hombros arriba, como a tocar las orejas? Y atrás, como a juntar los omoplatos. Y ahí lleva la presión hasta donde esté bien para ti, ¿eh? Aprieta, aprieta, aprieta hasta donde esté bien para ti. Cuando esté bien para ti, y sueltas.
Ok, nota un poquito el cambio, nuevamente una mano al tórax, otra al abdomen y vamos a los músculos de la cara, ¿listo? Entonces, si puedes, aprieta los párpados, una mandíbula con la otra, la frente. Y cuando esté bien para ti, suelta. Suelta. ¿Listo? Muy bien. Entonces una manito en el tórax, otra en el abdomen. Aumenta un poquito la producción de saliva. Y fíjese en este momento donde estás sintiendo la respiración. Donde notas como más vívidamente la respiración. Si la notas en la nariz, temperatura o sonido, en el tórax o en el abdomen. Donde sea que la notes, concéntrate ahí un poquito, inhalando, me doy cuenta que estoy inhalando, exhalando, me doy cuenta que estoy exhalando. También nota cómo con cada exhalación el cuerpo se va como regulando. Ahí das un par de respiraciones más profundas, mueves un poquito los dedos de los pies, de las manos, y si habías cerrado los ojos, los puedes ir abriendo. Quisiera hacerles una invitación. ¿Se acuerdan del termómetro al principio? Que les dije, fíjense qué puntuación tenían. Fíjense ahora, si está igual de estresado o estresada, si se estresó un poquito más o si bajó un poquito. Bajó. ¿Bajó? ¿En tu caso? Ok, ya. Tomó sentido esta charla. Gracias. Sí, ya acabamos, gracias. Este es un homenaje a nuestras montañas, el Cañón del Chicamocha, y decirles que estas prácticas de conciencia no son más que un camino que nos lleva como a encontrarnos con nosotros mismos, ¿vale? Ya gracias por sus aplausos, por su paciencia, por la invitación. Bueno, el día de hoy me correspondió cuidando a los cuidadores. Entonces vamos a hablar de este tema que es muy interesante y pues cualquier pregunta o cualquier duda la vamos a responder cuando finalicemos la charla. Cuando me comentó el doctor de hacer esta charla, hice una búsqueda de pronto de la relación entre la hipertensión pulmonar y la calidad de vida. Evaluar la calidad de vida es muy difícil porque realmente es muy subjetivo y depende de cada uno de nosotros, lo que a nosotros nos gusta, nuestros intereses, cuáles son nuestros proyectos, qué es lo que realmente para nosotros está bien, cuál es nuestro bienestar. Y encontrando la importancia y de pronto el por qué es tan relevante hablar de este tema, me encuentro yo el impacto que tiene a nivel físico y mental en el paciente y en los cuidadores en cualquier enfermedad. Y dentro de estas, la hipertensión pulmonar es una de las enfermedades que impactan la calidad de vida y por lo tanto el reconocimiento de esto y la prevención, claro que nos va a llevar a que vivamos más tiempo, pero el tiempo que vivamos lo vivamos de una buena manera. Entonces miren que el 56% de nuestros pacientes pueden presentar implicación o declinación funcional, tanto en las actividades básicas de la vida diaria como en las actividades avanzadas. Es decir, nuestros pacientes pueden llegar a requerir alguna ayuda, por ejemplo, para asuntos financieros, alguna ayuda para toma de medicamentos. Vamos con el familiar para que lo acompañe a las citas médicas con frecuencia, si uno se siente con mayor fatiga, cansancio, posiblemente la necesidad del cuidado empieza a avanzar. Si empiezan a suceder algunas complicaciones en la enfermedad, claro que esto empieza a ser un poco más relevante y empezamos a ver una declinación funcional que también va asociada a una declinación nutricional en nuestros pacientes que lleva a reconocer diferentes complicaciones que vamos a hablar más adelante. Y miren que la disminución de la clase funcional también se correlaciona con el impacto de la calidad de vida. Y encontramos una sorpresa en estos estudios y es que se ha evidenciado que cuando la persona entra con esta enfermedad, empieza, digamos, un proceso del poder comprender qué es esta enfermedad, que eso no siempre es sencillo. Cuando uno habla con un paciente en su consulta y uno le cuenta sobre una enfermedad, únicamente el paciente y su familia logran entender un 15, un 20%, y eso no está mal. Eso se procesa y se va entendiendo poco a poco. Por eso nosotros también desde el personal de salud tenemos que tener un reconocimiento y también una educación
para explicarle a los pacientes y a las familias sobre las enfermedades, teniendo en cuenta también una comunicación asertiva. Explicarles a ustedes no en palabras médicas que confundan y asusten, sino en poder entender y comprender esta enfermedad y qué podemos hacer para llevarla mejor. Y miren que los cuidadores de las personas con hipertensión pulmonar reportan fatiga del cuidador en un 43%. Entonces, cuando yo quiero ser un cuidador, porque todos somos cuidadores, yo cuido a mis padres que son adultos mayores, definitivamente si yo no me cuido a mí, no los puedo cuidar a ellos, y eso es indispensable que lo tengamos en cuenta para nuestro ejercicio todos los días. Entonces, más allá de centrarse en una enfermedad, tenemos que reconocer que somos personas, y eso es muy importante desde la humanización. Tenemos que salirnos de la enfermedad, y yo siempre les enseño a mis familias, y es, si nos ponemos a centrarnos en la enfermedad, los podemos enfermar. Si nosotros nos encargamos en quitarles toda su autonomía, a que le voy a dar los medicamentos, yo lo cuido, cuidado si cae, los podemos enfermar más. Porque ya hay estudios en donde se han establecido que si la persona puede ser más funcional, más autónoma, su bienestar va a estar mejor, y claro que va a responder mejor a los tratamientos médicos que los demás especialistas van a instaurar. Por eso quiero hacer énfasis en la importancia del cuidador, que a veces olvidamos, pero que es muy importante su reconocimiento. Entonces miren lo que nos evidencian acá. ¿Cómo pongo la cosita roja? ¿En serio? Miren acá cómo vemos algunas correlaciones con los cuidadores y que los cuidadores pueden ayudar a los pacientes con hipertensión pulmonar. Miren que tenemos acá un alto porcentaje en donde podemos ayudar en tareas del hogar, en poder ayudarles, por ejemplo, a cocinar, en ayudar en las finanzas, en hacer compras, en dar los medicamentos, y realmente pues obviamente el cuidado de las actividades instrumentales, que es lo que nosotros llamamos, es significativa. Y en las actividades básicas, que es ayudarlos a bañarlos, a vestirlos, a cambiarlos, a darles los alimentos, es en menor proporción, pero a medida que avanza la enfermedad, también esto puede progresar y pueden requerir de mayor ayuda de nuestros cuidadores. Entonces, acá ¿qué otra cosa dicen los estudios que es importante tener en cuenta? Nuestros pacientes del 20 al 40% pueden presentar ansiedad, 21 al 55% pueden tener depresión, alteraciones cognitivas en el 41% y cualquier alteración motora en el 57%. Cuando hacen algunas encuestas a los cuidadores, miren esto que les traje lo que me llamó más la atención. Los cuidadores priorizan las emociones siempre de los pacientes encima de las suyas. Y esto, que si bien es importante porque los cuidadores siempre quieren estar fortalecidos, hace que después los cuidadores sean unos enfermos que tengan una enfermedad silenciosa, y ya les voy a mostrar por qué. 1/3 de los cuidadores se aislaron socialmente. El 20% se sienten angustiados porque no sienten que están brindando los cuidados necesarios. El 29% afectó su trabajo, el 35% las finanzas, y se reportaron dentro de también los cuidadores depresión, ansiedad y alteraciones cognitivas por fatiga. Lo más curioso es que cuando se hace la correlación de todas las enfermedades, cuando los pacientes presentan más estas alteraciones, sus cuidadores reportan más alteraciones. Es decir, que si nosotros como profesionales nos salimos de la enfermedad y también escuchamos a nuestro paciente de si tiene dolor, si se siente triste, si no puede dormir, si para él es angustiante tomarse 3, 4, 5, 6 medicamentos, y activamos una red de apoyo, ¿cierto? Podemos también impactar a que su cuidador lo cuide de una mejor manera y que el bienestar de los dos sea mucho más favorable. Y 2/3 de los cuidadores tienen miedo del futuro. ¿Y por qué miedo del futuro? Porque gracias a ustedes están en un programa en el que les están brindando esa atención, pero muchas veces en muchas enfermedades se desconoce qué va a pasar, se desconoce a dónde va a progresar la enfermedad. Y sin duda alguna, nosotros en nuestro ejercicio profesional tenemos que hablar con la verdad, tenemos que explicar y tenemos que acompañar, porque esa es una forma de cuidado desde el personal de salud para que nuestros pacientes respondan mejor y el tiempo que vivan lo hagan de una mejor calidad de vida.
Entonces miren que el impacto es que cuando los pacientes progresan los síntomas, se declinan funcionalmente, sus cuidadores también. Y como se los dije y se los vengo resaltando, su bienestar psicosocial y su calidad de vida. Entonces, algo muy importante y es, bueno, ¿y qué es ser un cuidador? Si la doctora dijo que posiblemente todos somos cuidadores. La OMS establece 2 tipos de cuidadores. El primer cuidador son los trabajadores del cuidado que posiblemente vengan de lugares de prestaciones de salud y son más que todo cuidados a largo plazo. Y la segunda definición es un cuidador informal que usualmente en la literatura y lo que pudimos evidenciar en un estudio en Bucaramanga es que la mayoría son familia, ¿cierto? Y en general estas personas no reciben ningún tipo de pago ni de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a que cuando nos dicen el cuidado, el 100% es la familia o el paciente, pero esto no es así. Miren que los actores del sistema del cuidado somos todos, es el Estado, es el sector público y privado, somos el personal de salud y adicionalmente la red de apoyo familiar y también comunitaria que tengamos todos en donde nosotros vivamos. Entonces vamos a revisar un poco qué dice la literatura. En Colombia la mayoría de las cuidadoras son mujeres, son amas de casa y adicionalmente, como se los dije, son familiares. La mayoría reportan 7 días del cuidado y casi la totalidad de la población no han recibido capacitación en el cuidado. Entonces estas charlas y estos programas son muy buenos para que desde acá se centralice la capacitación del cuidado y se inicie a demostrar la importancia del por qué esto sí repercute en las enfermedades y también en las respuestas de nuestros pacientes, dado a las relaciones que ya previamente se los mostré. Y miren acá que dentro de lo reportado, lo que más se evidencia es que los cuidadores dicen que no tienen tiempo para cuidar de sí mismos. Que esto obviamente lleva a que sepamos el segundo mensaje que quiero también, digamos, dejarles, es el cuidado es compartido, ¿cierto? Porque si solamente cuida una persona, posiblemente la sobrecarga de esa persona va a ser muy grande. Entonces el cuidado es compartido, que inicia desde el paciente, desde un autocuidado, desde el médico, desde la responsabilidad de poder comprender una enfermedad y adicionalmente el cuidador que intente con su familia o con la comunidad compartir el cuidado de una persona, que no siempre es sencillo, pero que es lo ideal. Entonces, muchas veces no reconocemos esto como una enfermedad. Sabemos que existe el infarto, sabemos que existe la trombosis, que existe una neumonía, pero la sobrecarga del cuidado no. Y la sobrecarga del cuidado es muy prevalente y es muy importante. Se define como aquella de un cuidador que lleva a presentar síntomas tanto físicos como mentales asociados al cuidado de una persona. Y la identificación de esto es una escala que ya está validada, se llama la escala de Sarit. Debemos nosotros como personal de salud identificarlo a través de psicología, enfermería, trabajo social, geriatría, porque esto es un diagnóstico del CIE-10 y ahorita se los voy a mostrar cómo nosotros, incluyendo esto en nuestra atención, nosotros podemos darle relevancia a la importancia de que nuestros cuidadores con sobrecarga requieren de mejor accesibilidad al sistema de salud, que ya les voy a mostrar algunas barreras que sin duda alguna impactan en que nuestros cuidadores y pacientes no reciban la mejor atención. Nosotros en la Secretaría de Salud el año pasado, cuando trabajé en la institución, hicimos un estudio en Bucaramanga de aproximadamente 500 cuidadores y dentro de ellos encontramos que el 18% reportaron sobrecarga del cuidador y el 7% reportaron una sobrecarga intensa. En Colombia se ha estimado una sobrecarga del cuidador de aproximadamente el 11%, es decir, en Bucaramanga fue muchísimo mayor lo que encontramos de sobrecarga del cuidado. Les preguntamos en qué les gustaría a la población de Bucaramanga hacer énfasis en cuidado y ellos nos respondieron síntomas asociados a deterioro cognitivo, 44, prácticas sobre el cuidado físico, 45, aspectos en salud, 118, y a mí me llamó mucho la atención que hubo gente que escribió ninguno. Cuando hicimos algo reflexivo y les preguntamos por qué no, era porque nos decían que realmente sentían que estas capacitaciones no eran centradas en lo que realmente necesitaban.
Entonces iban y posiblemente no recibían lo que ellos estaban buscando. ¿Y por qué quiero mostrarle esto? Porque nosotros como comunidad debemos darle la relevancia y la importancia desde el sector de políticas públicas para decir, oiga, esto es importante y es relevante. Ahorita se está desarrollando una ley del 2023 para intentar que los cuidadores sean también remunerados, que les puedan dar plata por el cuidado de sus familiares, porque ellos también dejan una parte de su vida y una parte laboral por cuidar a su familiar y nadie, ni el sistema ni absolutamente nadie le está reconociendo esto. Entonces posiblemente si nos unimos podemos pues obviamente mostrar mucho más. Entonces como se los he dicho, diagnóstico del gran olvidado que nosotros tenemos que empezar a diagnosticar. ¿Y por qué? Porque se correlaciona con enfermedades cardiovasculares. Las personas que son cuidadoras de pacientes con enfermedades crónicas o adultos mayores tienen mayor riesgo de infarto, artrosis, demencia, depresión, declinación funcional y aislamiento social. Y esta imagen realmente para mí es muy llamativa y es una de las cosas que también quiero dejar un mensaje. Como se los dije al comienzo, la fatiga del cuidador es muy prevalente. Y miren cómo esto es una gráfica de demencia. Una persona cada 3 segundos está diagnosticada con deterioro cognitivo. Y el 68% de personas en el 2050 puede tener un diagnóstico de deterioro cognitivo. Y mi mamá me dice, nena, ¿por qué la gente ahorita más enfermedades, más cáncer, más depresión? Recordemos lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, claro que nos deprimimos, claro que nos angustiamos, claro que nuestros dominios cognitivos se disminuyeron por muchas circunstancias. La pregunta es, ¿le dimos importancia? ¿Estamos trabajando para fortalecer esos dominios cognitivos que se disminuyeron? Posiblemente no, ¿cierto? Entonces, esto es una invitación a que además de la enfermedad reconozcamos otras que posiblemente también lleven a una discapacidad y una declinación funcional y que obviamente también se correlacionan con esta enfermedad. Entonces, esto es un resumen de todo lo anterior descrito y es que esto es una balanza. Miren la balanza acá hacia abajo de todos los impactos y los factores del paciente y del cuidador que puede llevar en hipertensión pulmonar a impactar negativamente. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Hacer capacitaciones y educación para mejorar el soporte y también estos programas que la verdad muy interesante en donde se les brinde a ustedes una atención centrada en la persona. Y todo esto, lo que el doctor Carvajal estaba diciendo, es lo que en la literatura se describe, la importancia del especialista en cardiología, neumología, fisioterapia y rehabilitación, cuidados paliativos, los especialistas farmacéuticos, nutricionistas, trabajadoras sociales y psicología, que sin duda alguna le tienen que también dar un reconocimiento a la importancia del cuidador, la educación del autocuidado y el diagnóstico de sobrecarga del cuidador. Entonces, con esta gráfica les quiero mostrar un poco la importancia del poder, que si bien es importante reconocer la enfermedad, tenemos que reconocer el abordaje integral a nivel afectivo, funcional, mental, nutricional y social para realmente poder ver a nuestros pacientes, porque si no, no los vamos a conocer y el tratamiento va a ser mucho más complicado. Y quiero darles este ejemplo que me parece muy importante y es la identificación del dolor. Me duele, pero no encuentro nada. No es algo físico, es porque existe el dolor total, el dolor emocional, el dolor espiritual, el dolor social, ¿cierto? Que somos humanos y obviamente esto se denota la importancia del abordaje integral que previamente a mí el doctor dio una charla muy importante respecto a mindfulness, ¿cierto? Que también impacta nuestro poder estar menos estresados, claro que nos va a hacer estar más atentos, más tranquilos, menos enfermedades. Eso obviamente tiene una gran importancia. Entonces, ya para finalizar, quiero hablar un poco de qué barreras como geriatra y en la literatura se observa que genera mucho estrés y mucho cansancio tanto a los cuidadores como a los pacientes y que posiblemente debemos empezar nosotros desde el sistema de salud a impactar en esto. El primero es tiempo de consulta. Claro que un paciente que toma más medicamentos, que su enfermedad es más compleja, que tiene factores sociodemográficos, que tiene una hipoacusia,
que posiblemente para escuchar sea más complicado, pues la consulta se demore un poquito más, ¿cierto? Pero tristemente cada vez nos disminuyen el tiempo y cada vez la atención es más rápida y más fragmentada. Me duele acá, ortopedista, me duele acá, oftalmólogo, bajé de peso, nutricionista, termina uno yendo a 10 personas. Entonces eso hace que claro que haya más cansancio. Entonces, ¿qué es lo que dice la literatura? La literatura está muy clara de que a los pacientes con alta carga de comorbilidad, con enfermedades crónicas, posiblemente se requieran recursos médicos con una duración de consulta más larga y adicionalmente con equipos interdisciplinarios instaurados como los tiene este programa para que impacten la calidad de vida de los pacientes y los cuidadores. Lo más bonito que me gustó de esto es que en los programas les dan a los pacientes detalladamente, les hacen la pregunta de qué le gustaría a usted que se le brindara en el programa o en la consulta. ¿Qué piensa usted que interfiere en su calidad de vida? Entonces hay personas que dicen, doctor, a mí me gustaría que la consulta fuera de primera, porque si soy la última y de pronto están retrasados, me quedo yo mucho tiempo sin comer, no puedo ir a cuidar a mi familia y para mí impacta. Entonces lo que uno hace es centralizar la prioridad, es decir, la gente con más enfermedades, con mayor declinación, con mayor complejidad, empezamos a mirar cuáles son sus gustos y preferencias para disminuir ese estrés y esa angustia que es ir a una cita médica, ¿cierto? La atención en salud fragmentada por la polifarmacia, la ingesta de medicamentos. ¿Será que la persona que toma medicamentos interfiere en su calidad de vida? Entonces, este es un estudio que evidenció que definitivamente entre usted más tome medicamentos interfiere en la calidad de vida. ¿Qué es lo que hace esa encuesta? Es preguntar, venga, ¿usted toleró la tableta, toleró la cápsula? ¿Usted le sabe diferente la tableta? ¿Cuándo le cae mejor? Entonces el doctor les dirá, mire, por recomendación es mejor que usted se lo tome en la mañana. Bueno, en la mañana ¿usted a qué hora del día se siente mejor? Y uno dice, uno no creyera eso. No, a las 9:30, 10, ya cuando tengo todo controlado, está más tranquila la casa, está mejor. Cuando usted se siente mejor, los medicamentos son mejor tolerados. Entonces, todo esto hace que empezamos a reconocer qué tipo de medicamento, qué presentación de medicamento, con qué alimentos debemos tomarlo y qué horario del día lo podemos tomar. Obviamente siempre de la mano de nuestros médicos, porque hay unos medicamentos que están más recomendados tomarlos a ciertas horas del día. Pero sin duda alguna, esto hace que los pacientes sean más adherentes al tratamiento. No tengan miedo o temor de decirles a sus médicos, no toleré el medicamento, no me cayó bien, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, miremos, hagamos reducción de dosis, hagamos cambio a otra presentación, miremos otras alternativas. Pero en los estudios está muy claro que tristemente cuando el paciente sale de la consulta, apenas el 56% de los pacientes son adherentes al tratamiento que el médico les formuló. Entonces miren cómo nosotros con otras medidas sí podemos impactar tanto en el paciente como el cuidador, que yo tengo muchos cuidadores en mi consulta que están con síntomas afectivos porque su familiar no quiere tomarse el medicamento, porque es un problema tomarse el medicamento, etc. Y miren que hay problemas administrativos. Doctora, cada vez me piden un formulario diferente y cuando voy a reclamarlo me dicen que está vencido. Le digo la verdad, lo dejé de tomar, no tengo plata para el transporte. Estructurales, ¿cierto? Que son factores determinantes en la salud. Y miren estos dos últimos casos, ya para finalizar, es, doctora, yo tomo como 15 medicamentos, pero bien no me acuerdo. Se lo sabe mi hija que no pudo venir. Y cada vez que voy a consulta salgo con uno más. ¿Cierto? Eso pasa y eso nos lleva a nosotros a empezar a reconocer algunas técnicas, como por ejemplo, cuando ustedes vayan a la consulta, lleven la bolsita con todos los medicamentos. Todo lo que ustedes tengan, llévenlo. Porque créanme que si ustedes cuidan a sus papás, si ustedes están cuidando, hay un medicamento escondido. Siempre hay un medicamento escondido que posiblemente sea muy importante reconocer para mirar que no haya interacción y para volver más adherente a nuestros pacientes. Doctora, le voy a decir la verdad, yo le dije que tenía un dolor y me han mandado muchos medicamentos. Esta es una paciente que yo tuve que se llamaba Rosita, tuvo 4 medicamentos para el dolor, me ve el uno y me ve el otro.
pero lo que me duele es el alma porque mi hijo se murió, ¿cierto? Claro que eso con medicamentos es más difícil, porque eso no es un dolor, es un dolor emocional que posiblemente lo que necesita es de otra especialidad, psicología, psiquiatría, para poder llevar este duelo que la señora necesitaba y estaba buscando, pero no había podido ser capaz de poderlo descubrir, que era que su hijo había fallecido. Con todo esto, la meta centrada en la prioridad del paciente nos lleva a reconocer a nosotros desde geriatría esta estrategia, la estrategia SMART, que los tratamientos y objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes e idealmente temporales. Y esto se ha encontrado que impactan la calidad de vida tanto de nuestros pacientes como de sus cuidadores. Entonces, esta atención centrada en la persona lleva a reconocer la capacidad del poder que nosotros guiemos los tratamientos a los objetivos del paciente, potenciar su funcionalidad y no reconocerlos solamente en una enfermedad, que eso es un mensaje muy importante. La persona mayor y el paciente debe ser un participante activo. Ustedes pueden preguntar, ay, es que me da pena porque ya pregunté lo mismo. Háganlo otra vez, porque es que siempre van a haber dudas. Ustedes no tengan temor. La idea es que nosotros como personal de salud tenemos que humanizarnos para volver otra vez a explicar o explicarles de otra manera para que sea más sencillo. La atención integra diferentes entornos y obviamente cuidados al final de la vida. Los vínculos de la atención de salud deben ser más sólidos. No puede suceder que a un paciente lo vean 10 especialistas y sea una atención fraccionada tanto de medicamentos como diferentes objetivos terapéuticos. Y pues obviamente hablando un poco de que el envejecimiento deberíamos todos llevar a un envejecimiento exitoso y obviamente con el control adecuado de las enfermedades. Entonces miren que estos programas amigables llevan a que hagamos horarios flexibles, no solicitemos exámenes de rutina, pero que también entendamos cuando se necesita un examen, porque el doctor Carvajal decía, yo les mando un cateterismo, ay no, otra vez. Miren que es importante y que eso nos ayuda a poder evaluar el control de la enfermedad, trabajo en equipo sin duda alguna, humanización, empoderar a los pacientes y cuidadores. ¿Qué mejor que hacer una red de familiares y de pacientes de la enfermedad para que juntos puedan decir lo que tienen, lo que sienten, cómo han venido afrontándolo? Eso es algo que también tiene estudios y se ha demostrado que impacta en la calidad de vida. Les quiero contar en 3 diapositivas, nosotros en la Secretaría de Salud instauramos unas estrategias a los cuidadores y dentro de estos nosotros hicimos que los cuidadores entraran a un curso online masivo en donde desde el comienzo ellos tuvieran conocimiento sobre el envejecimiento y la vejez de la sociedad, porque uno no es viejo ya cuando tiene 60, 70, 80 años, desde ahorita uno está construyendo qué envejecimiento está teniendo y eso es muy importante reconocerlo. Adicionalmente, la importancia del autocuidado y el envejecimiento activo. Y dentro de las otras intervenciones que hicimos unas intervenciones para los cuidadores en donde, digamos, identificamos a qué se debía usualmente la sobrecarga del cuidador, qué causas y consecuencias tenían esta sobrecarga y si el personal de salud había brindado algunas herramientas para la sobrecarga. Y oh sorpresa, nos encontramos que ninguno de nuestros cuidadores tenía el diagnóstico de sobrecarga del cuidador, a pesar de que lo tuvieran. Y con esto apropiamos estrategias y recursos de manejo, con un equipo interdisciplinario de psiquiatría, psicología y enfermería que instauramos con una red de apoyo. Y ya para finalizar, hicimos una plataforma enfocada en la red de cuidados. En esta plataforma más o menos capacitamos a 1.500 cuidadores. Entonces miren que desde la educación y desde el sector político y público se pueden lograr grandes cosas. Realmente me siento muy feliz y por eso se los comparto y creo que ustedes como programa también posiblemente pueden crear muchas cosas enfocadas en sus cuidadores y en poder garantizar en este tipo de red de cuidadores educación. Porque pues estuve buscando, el doctor Carvajal me corregirá, si existe una red de cuidados en la que ustedes puedan entrar acá en Santander o en Colombia, donde ustedes busquen información, escriban preguntas, puedan conectarse con familiares. No la conozco, si la conocen sería espectacular
pero ese tipo de cosas hace que ustedes puedan tener una mejor atención en salud y puedan contar también sus experiencias. Y ya para finalizar, dos cosas que siempre recomiendo en mis charlas, y es ViviFrail, que es una estrategia enfocada a nivel funcional. Esto realmente es un estudio que se hizo en personas mayores de 70 años, pero lo que me gusta es que son ejercicios multicomponentes. Entonces eso hace que nuestros pacientes disminuyan el riesgo de tener discapacidad. Y estos son entrenamientos cognitivos que también recomiendo, pues ahorita que me dijeron que no estábamos haciendo tanto ejercicio cognitivo, que nos sirve para el poder, digamos, fortalecer esos dominios cognitivos, que se los digo yo personalmente, hasta yo lo hago y ahorita con el embarazo más. Entonces los invito, háganlo. Y pues la importancia, acá son todas las fotos del programa que hicimos, este es lo que hicimos de la red de cuidadores y pues realmente las capacitaciones de nuestros adultos mayores. Por último, quiero finalizar con esta charla y es: para cuidar a una persona, primero debes cuidarte a ti. Muchas gracias.